Vamos con más asuntos. El aborto está abriendo una brecha dentro del Partido Popular. Feijóo marca distancias con Ayuso después de que la presidenta madrileña invitara a abortar en otras comunidades que no sean Madrid. Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores que obliga la ley. Hace unos días Ayuso dijo que le iba a dar una vuelta antes de contestar al presidente. Para una carta que escribe, pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Y ya se la ha pensado, es esta. Váyanse a otro lado a abortar. Y añade: No voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No sé cuál es la venganza que se está cobrando la señora Ayuso con las mujeres. Es la única comunidad autónoma que ha respondido que no va a cumplir la ley. La señora Ayuso quiere que las mujeres se vayan a Londres a abortar. ¿Se acuerdan de Ayuso? Libertad. ¿Dónde está la libertad de Ayuso? En este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid choca abiertamente con la dirección nacional del PP. Feijóo, también por carta, dice que garantizará siempre la interrupción del embarazo y pide no manosear las causas superadas de las mujeres. Acusa al presidente del gobierno de agitar la polémica, pero para Sánchez la carta del líder del PP va dirigida a Ayuso. En Génova dicen que todo este asunto es una cortina de humo. Yo no voy a alentar esto, que es lo único que quieren para tapar la corrupción que acorrala Sánchez. El aborto se ha colado en el debate público en los últimos días por varias vías. No pasa nada porque las mujeres tengan información. El Ayuntamiento de Madrid aprobó una proposición de ley que obliga a informar a las mujeres de un supuesto síndrome post-aborto que la ciencia no reconoce. Isabel Díaz Ayuso ha decidido que en su cruzada antisanchista también está justificado el anuncio público de que pretende incumplir la ley del aborto. Hoy ha dicho a las claras que no va a crear el registro de médicos objetores, registro que la ley obliga a tener. No dice, no, ojalá la tengan los... No, dice, es obligatorio que las comunidades lo hagan. Y lo ha rematado Ayuso diciendo, si les parece mal, váyanse a otro lado a abortar. No voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar. Que es que el aborto le guste más o menos a Ayuso. Esto es un derecho legal de las ciudadanas a las que ella gobierna. Es como, sería impensable que se pusiera a decir, pues váyanse a otro lado a operarse de apendicitis. Está obligada a garantizar ese derecho sanitario. Y les dice hoy... Pues váyanse a otro lado a abortar. Claro, lo que pasa es que esta embestida de Ayuso contra el derecho al aborto, esto choca con lo que Ayuso pensaba hasta hace nada. Hace 3 años, tampoco es hace 3 años estuvo en Onda Cero, llegó a defender que las menores que quisieran abortar pudieran hacerlo sin necesidad de tener el permiso de sus padres. Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro... No, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Bueno, pues ahora, 3 años después... Pues váyanse a otro lado a abortar. En 3 años. Feijóo ha tenido que salir a intentar marcar posición sobre el aborto después de esto, y lo primero que ha dicho en referencia al PSOE es: dejen de manosear las causas superadas de las mujeres. El aborto como una causa superada, en lugar de un derecho. Causa superada. Y a partir de ahí dice Feijóo que él va a garantizar siempre el derecho al aborto conforme a las leyes. Esto lo dice en la misma mañana en la que la presidenta autonómica de Madrid ha dicho, pues váyanse a otro lado a abortar. Dice Feijóo que él va a garantizar el derecho al aborto conforme a las leyes. Claro, planteábamos al inicio de la 25, es que Feijóo garantice nada ahora mismo es la nada, porque no tiene ningún poder efectivo ejecutivo. Quienes tienen que garantizarlo son los presidentes autonómicos de su partido. Y por lo que estamos viendo, hay al menos una, a la que no controla y que se dedica a decir váyanse a otro lado a abortar. Yo creo que, no sé si tiene que ver el hecho de que la democracia no sería sana del todo si se está diciendo que las mujeres se tienen que ir a abortar a otra parte. En realidad, Ayuso lo que está diciendo es la verdad. O sea, si ella tuviera que abortar, pues iría a una de las clínicas privadas de esas Quirón, que le dan tanto dinero a su hermano, o se iría a Londres, que es lo que han hecho las señoras ricas de derechas toda la vida. Ellas para abortar no tenían ningún problema. Sin embargo, pues la gente normal tenía que enfrentarse a los objetores de conciencia. Claro, no hay que olvidar que en este país a los jóvenes que eran objetores de conciencia y decían no vamos a hacer el servicio militar, les metían en la cárcel. Pero si eres de derechas y eres objetor de conciencia, entonces no hay ningún problema porque la ley te protege. Y además, si la ley dice que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo, resulta que la presidenta de una comunidad autónoma se permite decir públicamente que ella no va a cumplir la ley y aquí no pasa nada.
es que Ayuso debería acabar en la cárcel. Un presidente de una comunidad autónoma que dice que se va a negar a cumplir la ley, ¿dónde tendría que estar? Ya esto sin hablar del hermano que se forra con comisiones, sin hablar del novio que se forra gracias a que su mujer es la presidenta de una comunidad autónoma y por lo tanto tiene acceso privilegiado a los contratos de Quirón. Si además esa señora dice que no va a cumplir la ley, ¿qué es lo que hay que hacer con un presidente de una comunidad autónoma, con una presidenta que dice que no va a cumplir la ley? Pues ponerle las esposas y a la cárcel. ¿Eso va a pasar en España con los jueces que tenemos? Pues es evidente que no. Pero claro, quien diga después que la democracia española funciona, pues en fin, habrá que decirle que no nos tome el pelo. Yo alucino, o sea, es como a Puigdemont todo el mundo quería meterle en la cárcel y está exiliado porque no cumplía la ley. Junqueras acabó en la cárcel por no cumplir la ley, ¿verdad? Incluso en este país, Pablo Hasél, por decir que el rey era un corrupto, terminó en la cárcel. Los jóvenes de Alsasua, por una pelea de bar, acabaron en la cárcel. Los antifascistas de Aragón acabaron en la cárcel por una acusación falsa y un montaje. Y sin embargo, si eres de derecha y eres presidenta de una comunidad autónoma, entonces hay periodistas en la tele que dicen, hombre, por Dios, ¿cómo va a acabar en la cárcel? En la cárcel acaba la gente de izquierdas. ¿O qué pasa? ¿Que los que no cumplen la ley solo van a la cárcel si son de izquierdas? ¿Es normal decir que no vas a hacer un registro cuando la ley te obliga a hacer ese registro? Pero ustedes que se han creído que están por encima de la ley, pues claro que se lo creen, porque en realidad están por encima de la ley, porque cuando esta gentuza llama a sus operadores de la derecha judicial, hacen que no les pase absolutamente nada, y esto lo sabemos todos. Magistrado Ignacio González Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos con ese plano judicial, el recorrido que puede tener este asunto en el plano judicial. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado hoy con rotundidad su intención de no cumplir una ley del Estado. El Gobierno central, ¿a qué instancia judicial podría recurrir? ¿Cómo se podría solventar esto en el plano judicial? Bueno, se me ocurre que hay dos vías. Una primera la establece la Ley del 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ahí se dice en el artículo 76 que la alta inspección que ejercerá el Estado para garantizar y verificar el cumplimiento por las comunidades autónomas de sus competencias en materia de sanidad. El supuesto es que haya un incumplimiento por una comunidad autónoma. En ese caso, las autoridades sanitarias del Estado, a través del delegado del Gobierno, advertirán de tal incumplimiento a la comunidad autónoma. Ahora bien, si persiste el incumplimiento, entonces corresponde al Gobierno requerir formalmente al órgano competente de la comunidad autónoma para que adopte las medidas necesarias. En último caso, cabe recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir las autoridades de la comunidad autónoma. Y se me ocurre claramente que pudieran estar incurriendo un delito de desobediencia. Y la otra vía posible es la del artículo 155 de la Constitución, en la que también se parte de un incumplimiento por la comunidad autónoma de alguna ley, y en ese caso el Gobierno requiere previamente al presidente de la comunidad autónoma, y en caso de ser desatendido, con la mayoría absoluta del Senado podrá obligar a que se adopten las medidas precisas. Aquí, en este segundo supuesto del artículo 155, el problema político que yo encuentro es la mayoría absoluta que tiene el partido de la oposición, que precisamente sería el que evitaría el que se pudiera recurrir a la vía del artículo 155. Pero, ¿de qué plazo estaríamos hablando? ¿Vamos a quitarlo del 155 quirúrgico para esa ley en concreto, no para lo demás? ¿Llegaría al Constitucional? ¿Tendría que posicionarse el Constitucional? ¿O, con los, digamos, las herramientas judiciales de la justicia ordinaria? ¿En qué plazos el momento puede llegar el Gobierno de que diga, bueno, que decida la justicia si tiene que verse obligada la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir la ley? Evidentemente el plazo se alarga. Obviamente se alarga al tener que recurrir a la justicia ordinaria. Ya no digamos, si la justicia ordinaria da una resolución que no es del agrado del Gobierno, pues tendría que recurrir ante el Tribunal Constitucional. Tendría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero insisto, los plazos que establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud pueden ser más breves, pero si se tiene que acudir en última instancia a la vía judicial ordinaria,
eso prolongará mucho más el plazo. Pero podría prolongarse mucho, es decir, que esto dilatarse, porque hemos escuchado... Bueno, podríamos hablar de más de un año. De más de un año. De más de un año. No mucho más. No mucho más. ¿Y, no, y la sanción, si la comunidad persiste en su, digamos, insumisión a cumplir? ¿Cuál sería? O sea, no habría sanción. La cuestión, lo que hace la jurisdicción contenciosa administrativa es, en su caso, obligar a la comunidad autónoma a que adopte, en este caso, cree el registro de médicos objetores de conciencia, que eso es lo que se trata de buscar. No hay ninguna sanción más allá de la sanción penal en la que pudieran incurrir las autoridades autonómicas. Pero, en definitiva, la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que trata es de obligar, ante la inactividad de una administración, la administración autonómica, es obligarle a que haga algo, que es, en este caso, algo previsto en la ley, como es la creación del registro de médicos objetores de conciencia. Pero si con esa disposición judicial se siguiese resistiendo a cumplir la ley... Bueno, claro, en ese caso, evidentemente, la jurisdicción contenciosa, las resoluciones de los jueces de lo contencioso, existen medios para hacerlo cumplir, para hacer cumplir las leyes, obviamente. Es decir, que en todos los órdenes jurisdiccionales las ejecuciones están previstas legalmente precisamente para que las resoluciones judiciales se puedan llevar a efecto. Y aquí, pues obviamente, en la jurisdicción contenciosa administrativa, esa sentencia, si fuera de condena a una administración autonómica, pues esa administración autonómica estaría obligada a cumplirla. Y si no la cumpliera, pues aparte de las responsabilidades penales en las que obviamente incurrirían, también habría multas coercitivas, en fin, o se podría hacer por sustitución por otros órganos. Ayuso que tiene ya un expediente sólido de que es un problema serio para los derechos de la gente. Fue un problema gravísimo para los derechos de las personas que vivían en residencias durante la pandemia, para el derecho a la vida y el derecho a un trato digno, y está siendo y ahora está anunciando que puede convertirse en un derecho serio para el derecho de las mujeres a abortar. Efectivamente, cuando dice vayan a abortar a otro sitio, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que ya no se puede abortar en Madrid, pero lo que está anunciando es eso. Luego lo cumplirá o no, porque como habéis puesto muy bien en el reportaje, hace 3 años opinaba exactamente lo contrario. Y dentro de 3 días, si tiene que opinar exactamente lo contrario, también lo hará. ¿Por qué? Porque ella sigue en su alocada carrera de enfrentarse a Pedro Sánchez con todo y de que se hable de cualquier cuestión menos de el presunto fraude fiscal de la pareja de su pareja, y de aclarar si se lucra o se ha lucrado de ese fraude fiscal. Y entonces, para que no se hable de eso, pues cada día dice una burrada mayor en esa alocada carrera. Es tan clamoroso y le está generando ya tantos problemas al propio Feijóo que hoy ha tenido que salir con una nota pública, que, bueno, lógicamente no vas a salir en una nota directamente contra Ayuso, pero la única interpretación que se puede hacer de esa nota, que está adornada con Sánchez es malísimo, ya lo sabemos, Sánchez es Belcebú y el responsable de todo lo ocurrido desde el Neolítico, pero hay un mensaje claro, que es el de se cumplirá la ley y respetaré el derecho con garantías psicológicas tal de las mujeres que quieran abortar. Y eso, por lo tanto, ha sido una bofetada a Ayuso y un mensaje que yo comparto del señor Feijóo. Claro, Esther, lo que pasa es que antes de esto de Ayuso será una bomba de humo del gobierno, pero realmente la primera argolla la tiró Almeida hace una semana y pico, apoyando una propuesta antiabortista de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que 48 horas después tuvo que matizar. Y luego llega esta segunda bomba de humo, de la que ha tirado de la argolla Ayuso, donde dice que si quieren abortar, porque la frase final es terrible, ya no es solo que no voy a cumplir la ley, es que si quieren abortar, que se vayan fuera de Madrid. Esto es lo que hemos escuchado literalmente, sin que nadie interprete, literalmente lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad. Yo creo que cada jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid nos sobresaltamos con una declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid que nos tiene acostumbrados a este tipo de afirmaciones o de desplantes o de insultos. No sé yo si la presidenta de la Comunidad de Madrid es consciente de que el aborto es un derecho que tenemos las mujeres, conquistado hace años, que efectivamente en función de los vaivenes de la política puede o no estar en peligro,
pero sobre todo la misma ley que reconoce como un derecho el aborto de las mujeres establece como obligación de los poderes públicos garantizar ese derecho. Quiero decir que si en la Comunidad de Madrid se practican solo un 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, la Comunidad de Madrid debiera de estar obligada a financiar aquellos abortos que se practican o se derivan a la sanidad privada, cosa que no ocurre en esta comunidad ni en ninguna. No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid decide no cumplir la ley, pero es cierto que el presidente del Gobierno aprovechó la ocasión cuando tiró de la argolla el alcalde de Madrid con este asunto para plantear dos cuestiones. Una, que el aborto sea reconocido un derecho constitucional, es decir, que se reconozca ese derecho en la Carta Magna, cosa que hizo el año pasado Francia. Y dos, obligar a las comunidades autónomas a que hagan público el registro de objetores, que eso ya estaba en la ley y se está incumpliendo. Yo creo que esa iniciativa del presidente del Gobierno debería de haber llegado mucho antes, independientemente de que Ayuso entre a todos los trapos y se declare en rebelión contra la ley vigente. Porque esto de la cortina de humo la hemos escuchado repetidamente en las últimas semanas, pero en este caso en concreto ha sido, objetivamente, no es interpretativo, es informativo. El PP, el que o se ha tirado un tiro en el pie o ha tirado de la argolla de la bomba de humo. A ti que te gusta tanto el tema deportivo, es que se la dejaron votando y remató, porque fue que le pusieron un capítulo un aspecto por delante en el que el gobierno, la izquierda sobre todo, es una de sus banderas, de sus luchas. Almeida cometió un fallo políticamente hablando y el gobierno lo aprovechó por una vez rápido y de manera hábil, ¿no? Y lo peor de todo es que si el PP seguía manifestando que era una cortina de humo, hoy se lo han vuelto a dejar otra vez. Venga, seguir entrando, que el tema va a colear, ¿no? Y lo que sí que ha sorprendido hoy más es la respuesta que ha dado Feijóo, que ha sido esta vez también rápido en ese sentido a la hora de mantener cierta posición distinta, de alguna manera, a la que estaba defendiendo, porque el textual de la presidenta de la Comunidad de Madrid de hoy es bastante duro, aparte con todas las connotaciones que tiene y también, sobre todo, por la parte legal en la que está presumiendo de incumplir una ley. O sea, ya veremos esas consecuencias que puede tener. Entonces, con esa respuesta que ha dado hoy Feijóo, también se le está dejando votando de alguna manera otra vez al Gobierno, porque con la reforma que puso sobre la mesa el presidente necesita el Partido Popular. Por lo tanto, ¿va el Partido Popular ahora a apoyar esa reforma constitucional? ¿Cómo interpretamos, Pedro, la carta de Feijóo, donde el primer y segundo párrafo echa la culpa a Sánchez, pero luego es tajante sin citar a Ayuso, pero corrigiéndola? ¿Se ha cansado Feijóo de que esté siempre marcándole el piso y el paso a Ayuso? Yo creo que sí que es una clara desautorización. Es evidente que Feijóo se siente muy incómodo con esta polémica. Como tú has recordado, esto lo suscitó Almeida hace poco más de una semana, cuando se sumó a Vox en el Ayuntamiento de Madrid para aprobar una iniciativa que obligaba a las mujeres a informarse cuando iban a abortar. Luego han venido estas desafortunadas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que además me sorprenden, porque yo recuerdo una entrevista con Alsina hace 3 años en que ella defendió el aborto, claramente. Entonces, no sé por qué ha cambiado de opinión en este periodo. En cualquier caso, este es un tema que le viene muy mal al PP. Le coge con el pie cambiado y es una oportunidad que naturalmente ha sabido aprovechar el PSOE. En cualquier caso, yo creo que este tema se zanja con el cumplimiento de la ley. El tema del aborto es un tema divisivo. Hay gente partidaria del aborto y hay un sector de la opinión española, de la opinión pública, que lo rechaza por razones morales. En cualquier caso, hay que cumplir la ley. Y la ley establece que es un derecho de las mujeres y también la ley establece que tiene que haber un registro de médicos objetores. Por lo tanto, yo creo que aquí se acaba el debate. Cada uno puede tener la opinión que quiera, pero la ley tiene que cumplirse. No es la primera vez que en España nos encontramos a un presidente autonómico que vulnera claramente la ley, pero yo quiero recordar que cuando eso ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña con el Procés, quienes se llenaban la boca de hablar del Estado de Derecho y de la necesidad de que el Estado de Derecho tenga vigor y tenga fuerza y las leyes se cumplan, era el Partido Popular. Por lo tanto, lo que se le está
pidiendo a Ayuso lo que Feijóo le pide, y yo creo que le pide toda la sociedad y todas las mujeres madrileñas, es que cumpla la ley. Y si la ley no le gusta, pues cuando su partido tenga mayoría en el Congreso la podrá cambiar, tendrá que explicarlo a sus votantes, pero mientras esta ley exista lo que tiene que hacer es cumplirla. Ahora, a mí hay algo que subyace en esa expresión de Ayuso de váyanse a abortar a otro lado, subyace una intolerancia que a mí me parece preocupante, porque es que ella es la presidenta de todos los madrileños y de todas las madrileñas. Esto ya se nos ha olvidado porque ella está en fase... Salgo a la Quinta Avenida y me pongo a pegar tiros y mis seguidores me siguen votando, ¿no? Ella está en esa fase, pero ella tiene un papel institucional, ella es presidenta de todos los madrileños. Entonces, ella no nos puede decir a los madrileños que le pedimos que se cumpla la ley, que nos vayamos a abortar a otro sitio, porque vivimos aquí. Y a mí me parece que eso revela la ultraderechización que Ayuso practica desde hace tiempo, ¿no? Y como esto ocurre además en un contexto en el que en otros países, singularmente en Estados Unidos, se están restringiendo el derecho al aborto. Hay que recordar que hace un año o dos precisamente dejó de tener la protección federal que tenía y se dejó a expensas de los estados. Por lo tanto, pues yo creo que esa iniciativa de blindarlo en la Constitución puede ser una buena idea.